El tema de esta ocasión es la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La venida o la llegada del Espíritu Santo y aún más la llenura del Espíritu Santo en los discípulos que estaban reunidos viene a representar varias cosas. Pudiéramos señalar como punto 1 que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Número 2, se cumplió la profecía esperada. El Espíritu Santo venía como el cumplimiento de la promesa que había sido hecha en el Antiguo Testamento. 3. Ellos ahora estaban siendo llenados por el Espíritu Santo. 4. Podemos señalar que ahora nacía la iglesia, nacía el grupo apartado, llamado por el Señor para que fueran los que habrían de continuar su ministerio aquí en la tierra. El Señor había ascendido y ahora ellos iban a realizar ese trabajo. Podemos señalar varios puntos que se dieron en este momento, en esta circunstancia, en este capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4. 1. Llegó al fin el día del Pentecostés. 2. La iglesia se mantenía en unidad. 3. Cuando vino el Espíritu Santo, todos escucharon un gran estruendo. 4. Todos estaban unidos en una casa. 5. Se les aparecieron lenguas como de fuego a cada uno. 6. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y 7. Comenzaron a hablar en otro idioma o en el idioma que el Espíritu Santo les daba las maravillas de Dios. El versículo 3 de este capítulo 2 nos dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego. Es la manera como lo traduce el que está narrando lo que pudiera haberse parecido a lo que ellos habían visto. El Señor permitió que usaran el sentido de la vista para que pudieran ver algo sobrenatural que estaba aconteciendo sobre cada uno de los miembros de esta congregación. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. El término llenos del Espíritu Santo, si no tuviéramos los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Juan y de los otros escritores, no pudiéramos apreciar el significado de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a compartir las maravillas de Dios. Ellos eran como 120, según nos refiere la palabra, pero cada uno de ellos comenzó a hablar lo que el Espíritu les daba que hablasen. Para la gente presente, que no sabemos cuánta gente en realidad había en ese lugar, pero eran miles de personas, ellos podían oírles hablar en su propia lengua. La palabra lengua, tenemos que ir al diccionario para poder apreciar qué significa lengua. Viene del griego que significa glosa. Aquí en la pantalla podemos apreciar que se trata de lenguas como de fuego, refiriéndose a una expresión figurativa de una llama de fuego con figura de lengua. Y esto dice que sucedió en el Pentecostés. Punto 2. Se trata de la lengua como órgano que sirve para hablar. Y número 3, de un lenguaje o lengua que puede ser expresada por una tribu, por un pueblo o por una nación, como es el caso que estamos viendo. No se nos habla que sean idiomas de otro lugar diferente al de la tierra, porque hay quienes dicen que esto fue del cielo, que eran lenguas angelicales. Cuando dicen lenguas, ellos están pensando que son lenguas angelicales, pero a pesar de ello, cuando nosotros vemos cuando a María le fue anunciada la venida del Mesías, vino un ángel y le habló en un idioma entendible para ella. Así que no podemos decir que haya sido un lenguaje no conocido el que usó el ángel Gabriel cuando habló con María. Nos dice esta porción bíblica que en ese lugar, en Jerusalén, había personas de todas las naciones bajo el cielo y que ellos estaban confusos porque habían escuchado un estruendo en ese lugar y sobre todo porque les oían hablar en su propio idioma. Ellos estaban atónitos. Atónito tiene un significado de una expresión
que nos habla de una persona que no puede hablar o que se queda sin palabras. Y estaban maravillados. Eso también nos habla que ha sido muy impactante, pues están ellos al frente de una situación sobrenatural. Ellos ven que todos los que están allí, en ese grupo, están hablando en diferentes idiomas, son galileos. Y se preguntan, ¿cómo pueden estos hablar nuestro propio idioma, en el cual nosotros hemos nacido? Ellos hablaban una lengua de nacimiento, aquí se aclara, o sea, no estamos hablando de cosas celestiales, sino de cosas terrenales. Dice que había partos, medos, helenitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto. Y nos dice que también había de las regiones de África, más allá de Cirene y de Roma, o romanos, residentes tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Y dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Qué cosa les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y esto lo hacían en una lengua entendible para ellos. Y nos vuelve a referir la palabra de que estaban sin palabras, estaban perplejos, es decir, esta expresión de perplejo viene de una situación que se produce cuando una persona tiene duda en su mente. Ellos estaban perplejos de lo que estaban viendo y se preguntaban. Siempre hay preguntas cuando uno no entiende lo que está pasando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo? Dice que había unas personas que decían, estos se burlaban diciendo, están llenos de mosto. La palabra mosto hace referencia a que ellos estaban bebidos o tomados con vino fermentado. Por eso ellos hacen esta referencia, están llenos de mosto. Bueno, nosotros vemos que aquí se nos habla de la llenura del espíritu y de la llenura del vino fermentado. Como hemos visto en esta reunión, se refiere por lo menos a 17 idiomas diferentes presentes. Dice el versículo 6, y hecho este estruendo, o sea, se produjo un ruido muy fuerte. Se juntó la multitud y estaban todos confundidos, o sea, no entendían lo que estaba pasando. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí lo interesante que podemos referir es que ellos estaban escuchando su idioma. ¿Cuántos idiomas? Nosotros no podemos enumerarlos, pero estaban hablando idiomas diferentes. Y aquí lo que podemos analizar es que había un entendimiento. Ellos estaban recibiendo el mensaje por la traducción que estaba sucediendo. No podemos saber cómo fue esto. Hay quienes piensan que se juntaron en grupitos para poder entender, pero eso es muy difícil cuando hay una multitud. No puedes juntar a la gente, vénganse los que hablan mi idioma. Eso es muy difícil porque si es una gran multitud y están todos dispersos, ahí no puedes hacer nada. Pero lo que sí sabemos es que ellos estaban entendiendo. Aquí hay otra posible también interpretación, es que el Espíritu de Dios estaba haciendo que el mensaje llegara a sus oídos con toda claridad. Porque aquí nos dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno le oía hablar en su propio idioma. Dice el versículo 7 que ellos estaban atónitos y maravillados. Estaban sin poder decir nada, estaban impactados, estaban sorprendidos. Y decían, ¿no son estos griegos los que hablan? ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La historia de la iglesia está llena de sucesos sobrenaturales y aquí podemos verlos. Aquí hay una gran pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Siempre nosotros vamos a querer saber qué significa lo que Dios está haciendo. Dentro del corazón de cualquier persona hay cosas que no se puede uno contestar, pero ellos decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Como ya vimos en el versículo 13, algunos pensaban que ellos estaban llenos de mosto, estaban colmados de vino fermentado, pero la Biblia nos habla que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. En esta vida muchas personas se pueden llenar del Espíritu de Dios o se pueden llenar de vino, de ese vino fermentado. ¿Qué significa esto? Llenos del Espíritu Santo. Tenemos dos preguntas. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y quiénes pueden ser llenos del Espíritu Santo? Todos los que han creído en Jesucristo
Diríamos, deberían estar deseosos de ser llenos del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla que la llenura del Señor en nuestras vidas es un deseo natural. Como cuando dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura espiritual no adulterada. Nosotros podemos tener razonamientos diferentes. Podemos pensar que esto es para personas privilegiadas, espiritualmente sensibles o muy especiales o especiales. Pero la Biblia nos muestra que el Señor dijo que en los postreros días derramaría su Espíritu sobre toda carne. La llenura del Espíritu Santo es para todos, pero hay que reunir ciertos requisitos. Vamos a hablar de ellos. El primer requisito es haber nacido del Espíritu. Si recuerdan en Juan 3:5, respondió Jesús, ¿y qué dijo? De cierto, o de verdad te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una persona que ha tenido una relación personal con Dios, que ha creído en Él y le ha recibido, nosotros sabemos por fe que es nacido de nuevo. En el mismo capítulo de Juan 6, versículo 63, nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El único que puede dar vida espiritual es el Espíritu de Dios. Y nos aclara que lo que el Señor ha hablado, su palabra, para nosotros son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Si tú te llenas de la palabra de Dios, te estás llenando de su espíritu y te estás llenando también de vida. Aunque la vida que el Señor nos ofrece es eterna, pero nos sigue colmando de vida. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o rechaza o no acepta creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el libro de Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí cabe hacer la reflexión de que si hay una persona que no tiene el Espíritu Santo, ella lo sabe. Ella sabe que en su vida no está el Señor y siente ese deseo de decirle al Señor que venga a su vida, es el momento. Puede poner su fe en Jesucristo, es decir, toda su confianza, y hacerle una invitación a que entre a su corazón, que tome el control de su vida y que ahora sea su Señor y sea su Salvador. Eso es lo que la persona puede hacer cuando está consciente de que hay un Señor y hay un Salvador. Pero ¿qué tiene que hacer? Poner su fe en la persona de Jesucristo. Tiene que invitarlo a que entre y que tome, ¿qué cosa? El control de su vida. Eso es lo que hay que hacer, pero es una decisión personal. Dice la palabra del Señor que los que no tienen el Espíritu Santo no pueden agradar a Dios, no pueden hacer la voluntad del Señor. En Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto le puede suceder a cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué pasa con el que no tiene el Espíritu de Cristo? No es de él. Por eso, una persona que no es de Cristo no va a poder agradar a Dios. Y su vida es una vida de lucha, porque Dios no está en su vida. Es decir, su Espíritu no está en su vida, no ha entrado a él. El segundo requisito, tiene que desear vivir en la voluntad de Dios. En Efesios 5:19 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra vez. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, es decir, con entendimiento, no con torpeza, no con aberración a un pensamiento personal que lo único que te hace o nos hace es separarnos más y más de Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando dice que los días son malos, habla de la perversión que hay el día de hoy y que va en aumento. Por tanto, no seas insensatos, o sea, faltos de cerebro, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí nos queda muy claro que nos habla de la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, la palabra de Dios nos la describe de cierta manera.
Y esto es lo que estamos viendo como segundo requisito, que podamos desear vivir en la voluntad de Dios. El primero es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. El segundo es vivir en la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es nuestra llenura del Espíritu Santo. Miren, Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Parece que estamos en el libro de los Hechos, porque ahí estaban llenos de mosto o estaban llenos del Espíritu. Entonces, aquí nos dice que ante todo seamos llenos del Espíritu Santo. Dice el 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí no habla de canciones como un punto importante. Dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una nota importante. Es un imperativo, es un mandato, es una orden del Señor para nuestras vidas. Llénense del Espíritu, llénense. Y aquí en el versículo 18 nos dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. El Señor desea que todos los hombres sean llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí nos habla de un caminar con el cual nosotros nos movemos en la vida diaria. Dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto habla de la maldad que se mueve en el mundo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el versículo 18 de este capítulo 5 de Efesios nos dice: no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nosotros nos podemos llenar de cualquier cosa. Hay personas que se llenan de ira, hay personas que se llenan de rencor, hay personas que se llenan de tristeza. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿De qué se puede llenar una persona? De amargura, de enojo, de ira, de gritos, de expresar malas palabras o pasársela todo el tiempo hablando de cosas malas. En Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. En este versículo se nos presenta la llenura del Espíritu como el andar en el Espíritu, y la llenura de los deseos carnales también es otra manera de andar o de vivir, porque el deseo de la carne siempre se va a oponer a las cosas que son del Espíritu de Dios. En este versículo 18 nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nos podemos dejar guiar, nos podemos llenar y podemos caminar en la voluntad de Dios. El 19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos ver que la vida de práctica pecaminosa es un impedimento para poder heredar el reino de Dios. Nos podemos llenar de lo que deseemos llenarnos, pero el Señor nos invita a que nos llenemos de su Espíritu, que no dejemos que el adulterio o cualquier pecado, la fornicación, la idolatría, la lascivia, la inmundicia, la hechicería tome el control de nuestra vida, sino que nosotros nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. El Señor a sus hijos les da el poder y les da el deseo, les da dos cosas. En el versículo 22 nos muestra cuáles son las evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros. La persona tiene gozo, tiene paciencia, tiene paz, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Entonces, aquí una decisión que el creyente toma es la crucifixión de la carne. Eso quiere decir que la persona tiene que hacer a un lado tanto las pasiones y los deseos de la carne. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí nos habla del caminar o del andar como una cosa vinculada a vivir por el Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu Santo puede ser de gran bendición, pero una comunidad que cuenta con un grupo de personas llenas del Espíritu Santo pueden hacer más que una persona sola. La iglesia primitiva tenía alrededor de 120 personas y todas fueron llenas del Espíritu Santo. Ellas ahora entendían con toda claridad el significado de vivir en obediencia. Ellos fueron capacitados en el querer y el hacer. Solo los de la fe en Jesucristo quieren y pueden obedecer. En Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Esta es una versión bíblica, es la versión internacional. La Reina Valera dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí estos pasajes son muy interesantes porque nos permiten ver algunas cosas que nos ayudan a apreciar con claridad lo que es la vida de un creyente influenciada por el Espíritu Santo. Si vemos, dice, obedezcan. Muchas personas quieren obedecer, pero no pueden. Y aquí dice, obedezcan al Espíritu. Y aquí es un tanto más complicado para una persona que es incrédula, porque dice, ¿cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo voy a oír su voz? Cuando la persona, pues tal vez no tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios, porque no le nace leer, le cansa, le aburre, le es tedioso, no le entiende. Y aquí el escritor dice, ustedes obedezcan al Espíritu Santo, es decir, llénense del Espíritu Santo, llénense de su palabra, y así ustedes no van a desear hacer lo malo. Hay refranes en el mundo que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a caminar agradando a Dios. Pero si nosotros estamos solamente dejándonos llevar por cuestiones de pecado, pues vamos a estar influenciados o llenados de la maldad de este mundo. Por eso el escritor sagrado, en este caso es el apóstol Pablo, dice, andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu, llénense del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre desea hacer algo, la carne busca los placeres. Pero aquí hay algo maravilloso, que cuando uno lo conoce se queda uno sorprendido, como el Señor ha proveído para nosotros algo grandioso. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Cuando uno solamente tiene el querer o el deseo de hacer algo, pero no puede hacerlo por alguna razón, esto está limitado. Pero en nuestro caso, el Señor nos da el deseo y nos permite hacerlo. ¿Por qué? Por su buena voluntad. El Señor nos dice en su palabra de diferentes maneras que Él quiere que nosotros vivamos haciendo su voluntad. En Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí nos resalta que el amor viene a ser la parte crucial en nuestra vida para poder superar muchas situaciones. Dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Veamos esta lista de maneras de pensar, de vivir, de sentir, de actuar. Aquí estamos viendo una lista de las cosas con las que nosotros debemos de vestirnos, o de pensar, o de actuar, o de reaccionar. Nosotros hemos sido capacitados por el querer y el hacer. Y todo esto por la fe que tenemos en Jesucristo. El Señor desea que nosotros le dediquemos nuestra vida.
Esta vida que representa un estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida que se refleja por medio de la santidad. Dice la Escritura, 1. Vístanse de santidad, vístanse de amor, vístanse de misericordia, vístanse de benignidad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia, vístanse de resistencia, sopórtense los unos a los otros, vístanse de perdón, perdónense, pero vivan amando. Entonces, que nos decía que era el vínculo perfecto. Si lo vemos como una manera de vestir, pues esto se vería en nuestras vidas. Si lo vemos de una manera de caminar, de igual manera se seguiría viendo. Todo esto desea el Señor que nosotros lo tengamos en nuestra vida como un factor de reflejo de lo que somos o de lo que hemos sido capacitados. El Señor quiere gobernarnos y Él nos gobierna cuando nosotros hacemos todo esto. Nos gobierna con su espíritu, porque esto es espiritual. Y esto va a permitir que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros nos vestimos de esta manera, o caminamos de esta manera, o pensamos de esta manera, nosotros tenemos una vida dedicada a Dios. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Primer versículo nos invita a que vivamos de cierta manera, que vivamos en la paz de Dios, y que esa paz gobierne nuestro corazón o nuestros corazones, porque nosotros fuimos invitados a vivir en un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Sean agradecidos. Versículo 16 nos hace una recomendación muy grande. La palabra de Cristo more, es decir, que nos llene de una manera abundante, para que nosotros podamos entonces, ahora que hemos sido llenados, podamos enseñar a otros, podamos exhortarlos, y esto que sea de unos a otros, para que lo hagamos de manera sabia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la palabra de Cristo. Aquí nos habla de una alabanza espiritual que sale del corazón del hombre, la que no podemos apreciar. Versículo 17. Y todo lo que hagan, y todo lo que hablen, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo hay que hacerlo? En tu nombre, Padre, en tu nombre, Señor. Y que le demos gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. El Señor Jesús es el Rey, es el Señor, es el amo, y tiene sus súbditos, los que de manera voluntaria le siguen, le obedecen, le honran. Él ha capacitado a su pueblo, es decir, a los de la fe en Jesucristo, para que puedan vivir en obediencia a través del Espíritu. El creyente puede desearlo y puede hacerlo. El que no tiene a Cristo puede desearlo, pero no puede hacerlo. Estábamos viendo que dice que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. La paz de Dios es el resultado de la fe en Cristo. Si ustedes abren su Biblia en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz se logra por la fe, y es por medio de Jesucristo. Ya no estamos en pleito, porque lo contrario de paz es guerra. Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nosotros tenemos esperanza? Sí. Y es por la gloria de Dios. Esto es el resultado de la obediencia, el tener paz con Dios. Dice Colosenses que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, abunde más, de manera abundante.
El propósito principal o primario es llenar del Espíritu Santo nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón lleno, ¿qué vamos a poder hacer? Dice la Escritura. La llenura del Espíritu Santo permite que nosotros enseñemos o nos enseñemos unos a otros. La llenura del Espíritu Santo permite que nosotros nos animemos unos a otros. Pero esto solo sucede entre los creyentes. Porque si vas con uno que no es de Cristo, te va a dar sus recomendaciones sabias mundanas y no las recomendaciones sabias espirituales en Cristo. Lo mejor que podemos tener es la sabiduría de Dios. Y esto se logra permitiendo que la palabra de Cristo more en abundancia. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? A nosotros nos da una vida nueva. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su espíritu llena nuestros corazones y nos transforma. Nos da un nuevo pensamiento, una nueva manera de actuar. Nos llena de su espíritu. Pero la vida que Dios nos da es una vida nueva. Una vida regenerada, una vida transformada que puede agradar a Dios. Entonces podemos ver que la palabra produce en nosotros dos cosas. ¿Qué hace? Nos llena con su Espíritu Santo y nos da un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque es espíritu y es vida. Dice la palabra del Señor, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos, ¿sí? Todo lo que hagamos. Nuestras palabras y nuestros hechos deben de estar orientados a través de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor. ¿Qué sucede con una persona que está llena del Espíritu Santo de acuerdo a los versículos que hemos ya mencionado? 1. El Espíritu Santo de Dios produce un estilo de vida nueva. Muchas personas quieren tener un cambio en su manera de vivir y dicen, ¿cómo lograré cambiar mi vida? Pues aquí está. Llénate de la palabra del Señor. 2. El Espíritu Santo produce en el creyente tanto el querer como el hacer. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Nos permite desear agradarle y poder agradarle. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, pues no va a tener esto. Punto 3. La paz de Dios mora en el creyente por el Espíritu Santo que está presente en él. La Biblia nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. 4. La palabra de Dios mora en abundancia por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso va a producir nuevos resultados, que podamos vivir con sabiduría, que podamos enseñar a otros, que podamos animar a otros. Pero esto solo se produce por el Espíritu Santo en nuestros corazones. 5. Todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. La obediencia es vital en la vida del creyente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Equiparnos para que podamos vivir esa vida
que deseamos tener en una relación permanente, íntima con el Señor. ¿Qué nos ha dado el Señor? Dice que el Espíritu de Dios es algo que tal vez no lo teníamos contemplado en nuestras definiciones. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de capacidad, de amor, de poder ayudar, de dominio propio, de poder obedecerle en lo que Él nos pide, en lo que Él espera que hagamos como hijos suyos. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta. ¿Ellos qué podrían hacer ahora que tienen el Espíritu Santo? ¿Por dónde comenzar? Sería otra pregunta. Entonces, ¿qué pueden hacer y por dónde comenzar? Si la iglesia ya fue dotada, fue capacitada por el Espíritu de Dios para que pueda hacer todo lo que se le ha pedido o encomendado, ¿qué pudiera hacer? Imagínense que nos reunimos y decimos, ¿qué podemos hacer para hacer la voluntad de Dios o la voluntad del Señor Jesús? Que el reino de los cielos sea conocido a través del evangelio del reino de Dios. Entonces ellos tenían que tomar decisiones. El primer paso era comenzar a evangelizar. Ir donde estaba la gente, hablarles del evangelio del reino y que ellos pudieran, a través de su oír, conocer y tener fe en la esperanza del reino de Dios. Segundo, que todos los que fueran convertidos, que recibieran al Señor, que pusieran su confianza en Jesucristo, fueran bautizados. Es decir, todos los nuevos fueran bautizados. Tercero, ¿qué vamos a hacer con todos los que se están convirtiendo? Bueno, vamos a hacer un programa de discipulado que los ayuda a estos nuevos creyentes a permanecer en la palabra. Aquí hay diríamos, una pequeña estrategia de 3 pasos. Tal vez al finalizar esto podamos comentar qué harías tú, cómo comenzarías este trabajo, sabiendo que cuentas con 120 personas que están llenas del Espíritu Santo y que ahora ellos pueden dar testimonio de quién fue Jesucristo, todo lo que Él hizo. Ellos lo vieron con sus ojos y ahora lo podían compartir y podían dar testimonio de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey, el que habría de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, por la esperanza que ellos tenían, por las profecías del Antiguo Testamento que hablan de un reino permanente. En el pasado hemos venido revisando lo que la iglesia de Jerusalén había recibido como mandamientos, lo que vimos en Mateo 28:19, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Veíamos que nosotros podíamos establecer un programa de evangelismo y de discipulado. También podíamos tener un ministerio para nuevos creyentes, que ellos pudieran entender lo que era el bautismo. También podíamos ver que ellos podían tener un seguimiento a través de la enseñanza, es decir, enseñarles la palabra de Dios o las enseñanzas de Jesucristo a través de un programa de escuela dominical, o tal vez a través de un ministerio de predicación o de grupos pequeños, donde ellos aprendieran a vivir como hijos de Dios. También vimos que podían tener un grupo de varones o grupo de mujeres para que se fueran formando y a otras ayudando a crecer en la fe. La iglesia solía reunirse para orar. Era una reunión regular como iglesia, pero también lo podían hacer en las casas. Entonces tienen 2 opciones, hacerlo en el templo o hacerlo en las casas, aunque ellos aprovechaban la sinagoga de Jerusalén para hacer esto. Se reunían eventualmente. Por último, vemos que ellos cuidaban la unidad de la congregación de la iglesia naciente, tomando decisiones todos juntos de acuerdo a su necesidad. Tenían la posibilidad de conversar y de organizar lo que fuera necesario para tomar una buena decisión. Analicemos. Ellos se encontraban en medio de una fiesta judía. Ellos ya sabían lo que podían hacer, ya tenían un proyecto de trabajo como congregación. Sabían que iban a evangelizar, sabían que podían discipular, que había que bautizar y había que darle seguimiento a los nuevos creyentes. Ellos se encontraban en medio de las fiestas solemnes a Jehová. ¿Por dónde comenzarían? Pues evangelizando, ese sería el primer paso. A veces no sabemos por dónde comenzar, pero
Cuando volteamos a ver alrededor de nosotros nos encontramos con que tenemos familiares dentro de la casa que vivimos que todavía no tienen una relación con Dios. Y si ellos se van de esta tierra, pues no irían a la presencia de Dios. Nosotros lo sabemos porque tal vez podemos conocer sus vidas y sabemos que ellos no tienen una relación con el Señor. Y no es porque los juzguemos, sino porque es una necesidad inminente el que ellos puedan acercarse al Señor y tener nueva vida. Y el primer paso sería que nosotros les compartamos el Evangelio de la salvación. Y los hermanos de Jerusalén tomaron decisiones, hablaron entre ellos y fueron y hablaron a toda la gente que había venido a Jerusalén, como lo vamos a estar viendo, y ellos les presentaron el Evangelio del reino de Dios. Nosotros vamos a poder ver cómo ellos hicieron la presentación. Cuando el apóstol Pedro y los otros apóstoles dice que estaban juntos, se pusieron delante de toda la gente y ellos empezaron a hablar acerca de Jesús, de la circunstancia que estaban viviendo. Y ellos presentaron evidencias, al menos 5 argumentos de cómo el Señor Jesús había resucitado. Y ellos pudieron ver el resultado de su evangelización, es decir, de lo que ellos presentaron. Ellos lograron que todo el pueblo que estaba ahí fuera conmovido. Ellos les presentaron la solución del Evangelio del Reino. Y dice que les animaron a que fueran salvos. ¿De qué? De la condenación eterna. El Evangelio del Reino de los cielos no es otra cosa más que la salvación del hombre de la condenación eterna y la conversión a una nueva vida y la sumisión a un Rey eterno que lo único que desea de nosotros es nuestro bien. Aquí tenemos 4 puntos que vamos a estar viendo la siguiente ocasión que nos reunamos. Lo vamos a seguir invitando a que no se pierda ningún estudio. Tenemos un programa que en realidad lo que está buscando es que usted crezca, y si usted conoce a alguien más que pueda unirse al grupo, dígale. Solamente tiene que mandar una nota diciendo me interesa, me quiero unir al grupo de Estudio Hub, y lo vamos a considerar de manera inmediata. Les recordamos que estos estudios son los domingos a las 6 p.m. y pues deseamos que este grupo crezca y que conozca más de la palabra de Dios. Vamos a seguir analizando este libro de Hechos y vamos a ver todo lo que nos ofrece. Aquí hay un texto que vamos a estar repitiendo y me gustaría que se pudieran aprender. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.